Buenos días a todas y a todos. Me voy a autopresentar. Yo soy Patricia, soy la delegada de Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía. Andalucía, esta región maravillosa, donde ACPP trabaja desde hace más de 24 años. Es un verdadero placer para nosotros, para el equipo de Andalucía, al que también pertenecen tanto José como Georgia, a los que conocéis muy bien. Pues es un verdadero placer recibiros ayer, hoy, mañana y pasado aquí en esta clausura de los proyectos MedTown y MedRiSSE. Me vais a disculpar que estoy yo sola hoy. Hay un pequeño cambio del programa porque bueno, había una representación institucional del Ayuntamiento de Sevilla, que es esta maravillosa, de nuevo, ciudad que nos acoge en este ciclo de conferencias. Pero bueno, por motivos de agenda nos pide el delegado el concejal del ayuntamiento que le disculpemos. Así que bueno, voy a hacer una breve introducción del objetivo del día de hoy y pasamos al siguiente panel, si os parece. Este proyecto MedRiSSE, refleja muy bien el espíritu de encuentro de culturas y de coherencia de políticas que refleja también el palacio que nos acoge estos días, que es el Palacio de los Marqueses de la Algaba. El proyecto, financiado por el programa ENI-CBC-MED, es una iniciativa de capitalización que busca no solo recoger y compartir los aprendizajes y los éxitos de las experiencias previas, tanto individual de los socios como de otros proyectos, sino también amplificar el impacto a través de la adaptación y de la replicación en nuevos contextos. Contextos, además, que están muy bien representados estos días aquí con todas y con todos. La capitalización, que refleja, como decía, este proyecto, es esencial y permite que las innovaciones en el área de la economía social y solidaria no se queden en intervenciones puramente aisladas, sino que se conviertan en prácticas extendidas y en modelos a seguir y a seguir trabajando, y por supuesto a seguir trabajando en conjunto y en comunidad. La economía social y solidaria y la innovación social son los pilares sobre los que se construye el proyecto MedRiSSE, representando una nueva forma de entender y de abordar los retos sociales y económicos de nuestra época. Este enfoque colaborativo, este enfoque solidario es crucial para la recuperación post-COVID-19, donde la resiliencia que hablábamos ayer y la sostenibilidad tan fundamental en los proyectos como MedTown y MedRiSSE son más necesarias que nunca. Y bueno, aunque mi rol, como decía, desde Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía no ha sido el de liderar precisamente este proyecto, he tenido el gusto y el placer de vivirlo muy de cerca, con José, con Georgia y con el resto del equipo. No nos conocemos, yo sé muy bien quiénes sois, porque les he oído hablar. Y bueno, sí que he sido testigo de su evolución y bueno, de cómo, sobre todo y muy importante, cómo la economía social y solidaria puede ser un motor de cambio real y efectivo en el desarrollo de las comunidades. MedRiSSE es un ejemplo de esto, es un ejemplo de cómo la cooperación y la suma de los esfuerzos individuales y colectivos de las personas y de las organizaciones y también de las administraciones puede generar un impacto verdaderamente significativo y duradero en el tiempo. Agradezco enormemente a todas las socias y a todos los socios, a todos los colaboradores, amigos, que habéis hecho posible este camino. Y de nuevo, bueno, aunque no estén, decía aquí, representados, al Ayuntamiento de Sevilla también por acoger este evento tan significativo para nosotros. Juntos y juntas estamos sentando las bases para un futuro más inclusivo y más solidario en la región mediterránea, donde Andalucía tiene también mucho que decir. Gracias a todas y a todos por vuestra atención y por haberos comprometido y seguir comprometidos con este proyecto y esta iniciativa tan transformadora. Lovely faces that are together accompanying us one more day. Today we are going to discuss and have a conversation regarding MedRiSSE, which is also coming to an end. As our colleague Patricia has beautifully said,
MedRiSSE revolves around how social and solidarity economy can generate social innovations with the support of academy, with the support of research, with the support of public institutions, through the use of technology. How can it produce the sort of social innovations that we're seeking, that have the potential to transform realities at a deep level, that have the possibility of changing the system. So we're going to be reflecting about all of this today. We have a panel that's composed of very valuable people with very important contributions through their institutions to the common objective of advancing the work and the capacity of SSE. Unfortunately, part of the panel is not physically here with us today, but they have been very kind to send us recorded interventions that we will play now. So I think I'll do it one at a time. Instead of presenting everyone in the panel, I'll introduce each of the speakers. And we are first going to have the opportunity to listen for the third time, if I am correct, through the life of both Medtown and MedRiSSE, Mr. Víctor Meseguer. Víctor is the High Commissioner in Spain for Social and Solidarity Economy. He has, very importantly, also been the head of social economy in Europe. He has he's actually a young guy. He was born in 1990. He has a very broad training where he studied political science, several masters, and so he's already, despite his relatively young age, a person with a very important trajectory. His role right now in Spain is to manage the PERTE, which is the next generation package for social economy, and in that role he's also playing a key active role in the promotion of digitalization within the sector. So I think he's going to speak about that precisely, and well, if we can get the video. Well, thank you very much. Big pleasure to say hello to all of you, and it is also a pity not to be with you in Sevilla. Indeed, I have always been participating in your events from Brussels most of the time, so unfortunately I was never able to travel to Sevilla and to meet you in person, but I wanted to continue doing it this year. I am not able to be with you because, as you know, we are quite busy preparing the San Sebastian Social Economy Conference that will take place on 13 and 14 November in that beautiful city of San Sebastian, which is our Spanish social economy capital 2023. And we are also busy preparing the next investment plan into social economy, the next call for proposals in the framework of what we call the PERTE, the integral investment plan into social economy. So we are preparing a call to boost the modernization of the social economy, to boost its green transition, to create new alliances, to boost its digital transition, to create also new networks, to incorporate young people to social economy entities and social economy organizations, and also, for instance, to boost social economy in strategic sectors as the circular economy. We are also working, by the way, in saving jobs and companies, in accompanying the transfer of traditional companies towards social economy entities. So we are busy working in that, and that's the reason why it was not possible to be with you in Sevilla. In any case, I'm happy, as I said, to share some elements with you, to share with you what we are doing to boost social innovation and also the digital transformation of the social economy. And indeed, we are investing quite a lot. We just approved grants for 10 million value to more than 14 innovative social economy projects. And again, we are working in this new call for proposal with more than 80 million, which is critical for the future of the Spanish social economy, critical to scale up the social economy, critical to scale up social innovation,
to bring new people, new companies in more innovative sectors, so basically to accompany the sustainable development of the social economy sector in our country. I think that there are many potential initiatives, from platform cooperatives to humanize the digital economy and the platform economy, to make a platform economy that is truly owned by collective interests and not by the few. A platform economy that works for the many, that works for workers, that works for cities, for citizens, for users. But also, I believe that digitalization of the social economy can help us, all social economy actors in general, to be more competitive in the current market and also to boost intercooperation among social economy actors. On social innovation, we are closely working with TEPES and also with other institutional partners to launch a vanguard hub of the social economy in 2024. First agreement was signed in July 2024, and we hope to launch this project, this vanguard hub, to promote social economy in emerging sectors and to boost social innovation in 2024. So thank you very much. I wish you all the best in your day, to continue. Thanks for your work to promote social economy in the Mediterranean region, and always at your disposal to cooperate and make the social economy bigger, because more social economy means a better economy, an economy that works for people, an economy based on collective ownership, an economy based on good working conditions, an economy that puts people at the center. All the best for today, and see you soon, colleagues. Thank you very much. Agradecemos a Víctor su vídeo. Somos muy conscientes de los retos que el Gobierno de España se ha propuesto abordar a través del PERTE de la economía social y a través de este paquete de ayudas para digitalización. Creo que hoy tendremos la oportunidad, como equipo, como organizaciones y socias de MedRiSSE, de reflexionar respecto de nuestras propias herramientas digitales. Hemos creado una plataforma que es el laboratorio de coproducción de la innovación social, que está cargada de potencial y que desde luego no acaba con el proyecto, sino que el proyecto es un punto de partida para proyectarla como un espacio de conocimiento, de generación de servicios y de actividad económica al servicio de la economía social y solidaria. Bueno, tenemos una siguiente intervención por parte de Susana Ortega Díaz. Susana viene en representación de REAS, que es la Red Española de Economías Alternativas y Solidarias. Es digamos, dentro de la economía social y solidaria, el ámbito de representación de las economías alternativas. Ella es parte es consejera del mercado social, que es un sistema de mercados locales interconectados de la economía social y solidaria, que promueve la intercooperación entre agentes de la economía social y solidaria en España. Y lidera un proyecto muy relevante para REAS y para nosotras, que es el balance social, que nos va a contar, además, ahora. Así que yo no adelanto nada, porque seguro que lo contaré bastante peor que ella. Damos paso al vídeo. Hola a todos y todas, y gracias a la organización por invitarnos a REAS Red de Redes a esta conferencia final del proyecto MedRiSSE para presentar nuestra herramienta de auditoría balance social Enseña el Corazón. Siento no poder estar en Sevilla en directo con todas vosotras, me hubiera encantado, pero espero que esta pequeña intervención sea útil para dar a conocer esta herramienta de medición del impacto de la economía social y solidaria en el Estado español. Las empresas de la economía social y solidaria somos referentes en transparencia y compromiso social y medioambiental. Esto es posible gracias a nuestras buenas prácticas y al desarrollo de una herramienta de auditoría balance social que tenemos en REAS Red de Redes, que evalúa nuestra actividad conforme a los 6 principios de la economía solidaria: el trabajo digno, la equidad, el compromiso con el entorno, la cooperación, el reparto justo de la riqueza y la sostenibilidad ecológica. El balance social es un cuestionario de autoevaluación que analiza cada año el comportamiento y la filosofía de las empresas
que forman parte de la economía social según estos 6 principios. Los resultados que obtiene cada entidad son públicos y transparentes, en diferentes páginas web y medios de comunicación, como luego veremos, así como son públicos también los resultados generales de las más de 600 entidades que realizan ya cada año el balance social y los informes y las infografías de las diferentes redes territoriales que lo realizan. A las empresas que formamos parte de la economía social y solidaria, hacer el balance o auditoría social nos sirve para plantearnos objetivos de mejora continua cada año y contar con un itinerario para ello. Nos sirve también para contribuir al fortalecimiento de la economía social y solidaria a través del reconocimiento mutuo, la búsqueda de sinergias y el fortalecimiento entre las propias entidades. Y cuando hacemos públicas las campañas de auditoría y balance social, estamos trabajando para presentar ante la sociedad estos valores de la economía social y solidaria, para poner en valor la gestión coherente de las empresas de la economía social y solidaria. También trabajamos para incidir la transformación social a través de esta otra forma de hacer economía. Y estamos trabajando también para potenciar y fomentar las prácticas de consumo consciente y responsable y visibilizar así el impacto del mercado social. En el 2014 se establece la primera batería común de indicadores entre todos los territorios. Por encima de estos indicadores comunes, cada territorio tiene su propio itinerario de balance, auditoría social, en función de la realidad de cada territorio. Como os decía, en el año 2014, desde la Comisión de Auditoría Social, a nivel de REAS de redes, en todo el Estado español, comenzó la confluencia de esta pequeña batería de indicadores que este año constaba de 47 preguntas y 53 indicadores. Antes del 2014 había 3 herramientas diferentes que se utilizaban en diferentes territorios, una en Euskadi, una en Madrid y Aragón y una en Cataluña. Y es en el 2015 cuando empezamos a realizar los primeros informes agregados de ámbito estatal, en los que ya participaban 500 entidades, ¿no?, que pertenecían a las 14 redes territoriales y a las 4 redes sectoriales. En el 2018, desde REAS de redes, se decide unificar estas 3 plataformas digitales que existían, las de Euskadi, Madrid, Aragón y Cataluña, en una sola. Decidimos unificarlo todo en la plataforma de Cataluña, de la SES, una plataforma que se llamaba ya Enseña el Corazón. Este avance desde el 2018 nos ha permitido tener todos los indicadores en una misma base de datos y en un mismo formato, de modo que agiliza mucho los procesos de recogida, agregación y explotación de datos. En la actualidad, el balance auditoría social está compuesto por 80 preguntas y 75 indicadores que recogemos en 6 grandes bloques de información. El primer bloque de información son los datos generales, en el que pedimos información cuantitativa sobre la base social que compone la organización, el sector de actividad, los miembros de la organización por género, trabajadoras, socias, voluntarias, cuántos centros de trabajo tiene la organización. El segundo bloque, en el de economía y política de lucro, medimos todos los datos económicos de la organización. Cuál es la plantilla media, los salarios, las retribuciones, todo el detalle de gastos e ingresos, a qué dedica la entidad los excedentes económicos, si es que tiene excedentes económicos ese año. La equidad y democracia, ¿no?, en el que medimos el grado de calidad democrática, la diversidad de las personas en las organizaciones y la igualdad de oportunidades que tienen las personas trabajadoras, ¿no? El tercer bloque sería el de equidad y democracia, y medimos cosas como la participación, los cargos de responsabilidad, si hay igualdad salarial en la organización, cuál es la retribución más alta y más baja, si hay transparencia, si publica la organización los salarios entre todas las personas trabajadoras. Medimos también aspectos como si la entidad utiliza un lenguaje no sexista de manera escrita o oral, si la organización tiene plan de igualdad y o protocolo contra el acoso sexual y cuáles son sus prácticas diferentes de diversidad. El tercer bloque, de sostenibilidad ecológica,
Medimos cuestiones como la política y los criterios generales de ambientalización de la empresa, cuál es el consumo de recursos, de agua, de energía y de otros productos y servicios que compra la entidad, la prevención, el tratamiento y la recogida de residuos y qué sistemas de movilidad fomenta y facilita esta empresa a las personas trabajadoras. En el cuarto bloque, que es el de compromiso y con el entorno y cooperación, medimos aspectos como la participación en redes de la organización y en los movimientos sociales en los que está implicada, si realiza aportaciones económicas solidarias, cuáles son sus prácticas de intercooperación con empresas de su mismo sector y cuál es la aportación al procomún, el compromiso de la empresa con las licencias libres o con el software libre. En el sexto bloque, que es el de calidad del trabajo, estos indicadores miden la capacidad de la organización de proporcionar el bienestar y el desarrollo de las personas trabajadoras, desde la propia sostenibilidad del proyecto. Medimos aspectos como la salud laboral, la formación y el desarrollo personal, los cuidados y las compensaciones que la organización hace en las personas trabajadoras. Además, este año hemos incluido también un nuevo bloque de mercado social para medir mejor el consumo interno y las ventas por sectores en la economía social y solidaria. Medimos cuestiones como el número de clientes de la organización, cuántos pertenecen a los mercados sociales, que los mercados sociales son estos circuitos alternativos de la economía social y solidaria que estamos organizando en los diferentes territorios. Medimos también en este bloque, ¿no?, cuál es el volumen de compras de bienes y servicios dentro de la economía social y solidaria, ¿no? Todo esto lo hacemos para 22 sectores de actividad diferente. Voy a compartir ahora pantalla para que podáis ver cuál es la pantalla de inicio de esta plataforma de rendición de cuentas de medida del impacto que llamamos Enseña el Corazón, y que es este recurso común al universo de la economía social y solidaria. La plataforma está abierta a las entidades de la economía social y solidaria de abril a septiembre, que son los meses en los que las entidades rellenan todos estos datos e indicadores de los que antes os hablaba. El registro es muy sencillito. Las entidades que quieren hacer el balance social meten unos datos básicos de contacto, las formas jurídicas, bueno, pues la comunidad autónoma a la que pertenece. Puede elegir el módulo dependiendo del territorio, del sector en el que está, y si quiere hacer públicos a nivel individual sus resultados. Las entidades que realizan el balance social y quieren hacer públicos sus resultados están disponibles en la página mercadosocial.net, en la que ya hay más de 820 entidades de la economía social y solidaria geolocalizadas donde podemos practicar un consumo responsable. Y si pincháis en cada uno de estos iconitos que están divididos por sectores, pues podemos ver los balances sociales de las entidades que lo realizaron el año pasado. La herramienta Enseña el Corazón ofrece a las entidades, una vez que han terminado el balance social, una infografía, que es esta de aquí, que además este año renovamos diseño y nos ha quedado así de bonita, y un informe más completo en PDF que las entidades pueden utilizar para divulgar su balance social. En noviembre, todos los años, presentamos el proceso de análisis agregado de todos estos datos de entidades de la economía social y solidaria que hacen el balance social en todo el territorio del Estado español. Al igual que el año anterior, este pasado noviembre presentamos 3 informes, uno muy completo con todas las preguntas e indicadores que recoge la auditoría social, que tenéis disponible en esta página web de aquí, y que resumimos los datos principales los resumimos en esta infografía. El año pasado participaron 631 entidades en el balance social, 73% pertenecían a REAS de redes y el otro 27% son entidades de la economía social. De esas 631 entidades estaban implicadas más de 300.000 personas con un volumen de ingresos de más de 733 millones. Y bueno, y como veis, pues aquí los principales datos los agrupamos por estos principios de la economía social y solidaria.
Como complemento a este informe general, todos los años realizamos también un informe con perspectiva feminista, nos ponemos las gafas moradas y hacemos un informe que está centrado en los indicadores de género, que son aquellos que miden el estado en el que se encuentran las organizaciones en materia de equidad. Podéis ver también el informe completo y la infografía que resume los principales indicadores en esta página web de aquí. Y también, como complemento, realizamos todos los años un tercer informe desde un punto de vista territorial y sectorial con los datos principales que tienen que ver con el consumo interno y la intercooperación. Y realizamos también esta otra infografía que podéis ver aquí. Y bueno, y para terminar, invitaros así en primicia al próximo evento de presentación de los resultados de la campaña del 2023, que será el 22 de noviembre en el Ayuntamiento de Donosti, en un acto recogido en todos los actos de la capitalidad de la economía social, en San Sebastián, y que será retransmitido por streaming. Así que podréis verlo todas. Y bueno, os dejo aquí la página web donde está toda esta información, los 3 informes, las 3 infografías y podéis consultar todos los datos. Bueno, espero que haya sido útil esta presentación y que terminéis muy bien las jornadas. Un saludo. Pues agradecemos a Susana su presentación. A nosotras nos parece que la herramienta de balance social es muy potente. Y además os planteamos que su transferencia a otros contextos puede ser parte de un trabajo compartido a futuro, pues porque es un elemento de acicate, de incentivo grande en la lógica de avanzar desde las organizaciones en un sentido amplio del tercer sector, pero también del sector privado, en el cumplimiento de los principios y la implantación de medidas que se alinean con los principios de la economía social y solidaria. La metodología que aplican a mí me parece que es muy buena. ACPP se somete desde hace ya 4 años, si no me equivoco, a la auditoría del balance social. Me parece que para organizaciones de este ámbito, como las que estamos todas aquí representadas, es mucho más valioso como sistema de calidad que un sistema estándar tipo ISO, ¿no? que se impone desde lógicas de mercado y que tendría que ser objeto de mayor reconocimiento por las instituciones y de promoción, porque realmente es, como digo, un vehículo para ampliar el impacto y visibilizar el potencial de la economía social y solidaria. Así que una idea posible tiene que ver con su adaptación a distintos contextos en los que podamos trabajar. Decir que en Asamblea nos queda mucho por avanzar para situarnos en un nivel de cumplimiento de esos principios con el que podamos sacar pecho en muchos de los ámbitos, ¿no? Especialmente en lo que tiene que ver con la intercooperación, en lo que tiene que ver con el uso y la contratación de servicios éticos. Hay mucho que hacer en ese sentido. Bueno, pues nuestra siguiente intervención grabada es de Dorangricchia, que es la responsable de programas de igualdad de género dentro de la Secretaría de la Unión por el Mediterráneo. Tenemos una relación también larga de amistad con Ana. Primero la conocimos en su papel de miembro del equipo de TESIM, pero en los últimos años integrada dentro de la Unión por el Mediterráneo, donde está dando salida a una trayectoria muy importante ligada al trabajo de género y de impulso de liderazgos femeninos en el ámbito del Mediterráneo. Tiene una experiencia vastísima, sobre todo en tareas de evaluación de proyectos y de programas con enfoque de género,
y ha trabajado a lo largo de su carrera pues con gobiernos, con ONGs, con universidades, con el sector privado, y bueno, nos va a poner al día respecto de los planes importantes de la Unión por el Mediterráneo en la promoción de la economía social y solidaria con un enfoque de género. Good morning, everybody. Thanks a lot for this kind invitation to the final conference on MedRiSSE project that I've been following since the beginning. So congratulations for all the work done. Which is the role of women in the social and solidarity economy. This is one of the topics on which the Union for Mediterranean is working by trying to introduce a gender perspective when we talk about public policies to support social economy. This work is part of the Union for Mediterranean agenda on women empowerment in Mediterranean region. What does it mean and what the Union for the Mediterranean is doing? We work on three main levels. One is the political one. In this sense, last year we adopted a ministerial declaration on strengthening the role of women in society, adopted by 43 member states from European and non-European countries, and the role of social economy was highlighted as one of the areas where government and stakeholders and private sector can tackle the gender inequalities in the region. By doing what? By supporting public policies to promote social economy, by supporting measures a legal framework that will allow women, especially women entrepreneurs, to become active agents for change in this area. In terms of policy dialogue, we provide a platform, a dialogue platform for all the stakeholders, where we, from one side, try to analyze which is the state of play in the region about the women empowerment, economic, social, and cultural and political empowerment. We performed first reporting exercise on some specific indicators on gender equality, and based on the result of this exercise in 2022, there are good and bad news. The good news is that policy framework has been clearly improved in the last 10 years, but in terms of implementation and policy strategies, we are quite far from reaching the goal of gender equality. And we have been working with the countries to identify some of these priorities to tackle these challenges. How we do this? In a different way. We provide support to regional networks for women. One of them is the Men and Women Business Club, where we support women working in different areas, from agri-food to energy to transport to ICT. We provide training and capacity building for women entrepreneurs, especially in digital and technology transformation. We work with Women Business Association in the region. We have funded a specific program supporting women cooperatives in Morocco and Tunisia, thanks to the support from the German Cooperation Agency. And one of the main positive outcome of this project was the local community-based approach, which led to the possibility to have women cooperatives supported by local government, thanks to agreement made during the project implementation, but lasting for the next 3 years. We got to have people who were the trainers of trainers, and they got stable job contract. This is something in terms of impact that we would like to reach, not only in the area of social economy, but in all the area relevant for women economic empowerment. Let me just also mention that we are working on different areas.
where the dimension of social innovation, and not only technology, but social innovation is relevant. One of these is the green transition, and the other one, as I was saying, is the digital transition. We are going to work and to provide specific training on fintech, which is one of the elements today where women working in cooperatives or in social business will need to improve their skills, because this is fundamental for being economically sustainable. We are going to work on a specific project on agri-food sector for women in rural areas, where the dimension of social innovation and social impact will be key. Thanks to the Union for Mediterranean, we will have a specific activity and project in the area of building green skills and green jobs. We will have a specific call for proposal on inclusive digital trade, where also women cooperatives can play a role. All this to say that from our side, there is a clear commitment on working with the public authority, meaning the representative of national government of the 43 countries, and with the private profit and non-profit actors in the region, to change from one side to improve, I would say more, the legal framework, to be sure that a gender lens, when we are applying public policy for social and solidarity economy, the gender lens will be there. And from the other side, to develop concrete initiative able to tackle some of the challenges that women working in social and solidarity economy face, that are similar to any other business, but even more like lack to access of finance. Because they have no collaterals, limited skills when we are talking about new technology, digital or not digital, lack of access to network, which is a very key element when we want to grow and make more sustainable our activities. All this, again, to say that the Union for Mediterranean, working with the other stakeholders, will organize future event and future activities on this. And we will be very happy and very glad to cooperate with the MedRiSSE project in the future. Thank you again. Gracias, Ana. Su intervención, que además termina en un punto muy bueno, analizando los retos a los que se enfrenta la economía social y solidaria en el Mediterráneo. Creo que es muy importante tener una institución como la Unión por el Mediterráneo manteniendo un foco específico en la economía social y solidaria, con posibilidades de financiar iniciativas y programas y contribuir al desarrollo de los ecosistemas de la economía social y solidaria en la región. Ya han generado los vídeos. Voy a pedirle a nuestra amiga Joumana que se sume a la mesa, donde tendremos las dos últimas intervenciones, una mía breve, si os parece, y a continuación le daré paso a ella. Aprovecho para presentarla, lo debido. Joumana pues, tiene una trayectoria importante, 15 años vinculada a la formación de distintas líneas de cooperación al desarrollo vinculadas con la Comisión Europea, en el paso inicial por ECO, como sabéis, la Agencia de Acción Humanitaria de la Comisión Europea, y luego con una trayectoria vinculada a proyectos de investigación en el ámbito de la innovación y con un foco principal en países árabes. Hemos descubierto a lo largo de los años que además se maneja perfectamente una multiplicidad de idiomas, que tiene raíces en Jordania y conoce la realidad del mundo árabe de una manera muy detallada, y además ese conocimiento siempre lo ha puesto a servicio
hacemos porque siempre es un apoyo fundamental. Y esto lo es desde que la conocemos, que desde el año 2017, que es cuando empezamos a interactuar con luego por la MedRiSSE, que forma parte como responsable de gestión, gestora de programa, vinculada sobre todo a labores de comunicación, donde nos asesora de manera siempre muy pertinente y muy sensata. Bueno, antes de darle paso a ella y retomando el hilo de la última intervención de Anna Dorangricchia, quería hacer algunos planteamientos, sobre todo orientados a abrir un debate y generar a lo largo de, no necesariamente hoy, donde estamos en una función más de presentación de resultados, pero vamos a tener un par de días más de trabajo y de conversación, como socias de MedRiSSE y de MedTown, abrir un debate sobre el futuro de nuestra colaboración y que nos permita ponderar lo conseguido y pensar cómo podemos avanzar y cómo podemos consolidar los logros, ¿no? Y construir sobre ellos. Como sabéis, ha habido innumerables intervenciones y no me voy a extender mucho en esto. El proyecto MedRiSSE se centra en explorar el potencial de la economía social y solidaria, en colaboración y en lógicas de coproducción con las administraciones públicas, especialmente. Los cables están fatal, ¿eh? Estamos perdiendo cables aquí. Especialmente con los gobiernos territoriales, regionales, locales, el potencial que tienen para, apoyándose en tecnologías disruptoras, generar cambios profundos en nuestras sociedades. Ese es el objetivo, nada más y nada menos. Explorar el potencial con los medios importantes pero limitados de un proyecto significa explorar mediante un buen, digamos, mediante la experimentación, y en eso hemos estado en muchos de los proyectos, o en la totalidad de los proyectos que capitaliza MedRiSSE. Aquí tenemos una representación de 5 proyectos europeos que han gestado en su actividad importantes innovaciones sociales y que nos muestran caminos de avance hacia los objetivos de la transición justa, verde, ecológica, social, digital, ¿no? La tecnología en particular para la economía social y solidaria es un arma de doble filo. Puede ser un elemento que abunde, profundice en la brecha digital que existe respecto a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, pero también es una oportunidad para construir tecnologías que permitan mantenernos relevantes. ¿Se escucha? ¿Hay cortes en el...? Sí. Mantenernos relevantes, efectivas y ofrecernos un camino de escalado de nuestra capacidad, ¿no? de crecimiento de nuestra capacidad, pero también de internacionalización de nuestra actividad. En ese sentido, creemos que las innovaciones que estamos tratando de capitalizar en este proyecto no son solo logros importantes, sino que son palancas necesarias de cambio y que estamos en el camino correcto. Yo quería, sin enrollarme mucho más, hacer un pequeño balance de los logros. Yo creo que en MedRiSSE hemos conseguido aunar un conjunto de herramientas que no van a quedar en un cajón, que no son documentos que van a coger polvo sobre nuestras mesas, sino que son herramientas vivas que nos marcan ya el camino que podemos recorrer a partir de ahora, ¿no? De una parte y de manera central hemos gestado una plataforma, hablaba antes Víctor Meseguer de la economía de plataformas como una vía clave para el desarrollo de la economía social y solidaria, una plataforma que se centra en facilitar el aprendizaje mutuo
a través de una comunidad online de aprendizaje y de práctica que a día de hoy acoge a más de 500 personas activas en el ámbito de la economía social y solidaria, entre instituciones, instituciones académicas, investigadores también desde otros espacios y, sobre todo, activistas y agentes de la economía social y solidaria. Ese espacio, además, ha permitido el inicio de una estrategia de co-creación de conocimiento en materia de economía social y solidaria, innovación social y coproducción. Un cuerpo de conocimiento co-creado que solo ha empezado a desarrollarse, pero que ahora, por ejemplo, se va a nutrir del conjunto de estudios y el cuerpo de estudios del mercado, que es muy significativo de los estudios que este proyecto ha generado. Estamos convencidas de que esta base de datos de conocimiento no dejará de crecer y que recibirá aportes de más y más organizaciones a lo largo de los próximos años. Pero además, la plataforma va a acoger otras herramientas muy potentes y de una calidad excepcional. Y hablo de la contribución de nuestras socias italianas de PIN Arco, el Replication Toolkit, que es francamente una maravilla. Desde mi punto de vista es un legado valiosísimo del proyecto porque marca una metodología para favorecer la replicación de innovaciones sociales muy importantes que contribuyen a la protección social, que contribuyen a generar empleo decente, que contribuyen a mejorar el acceso a la financiación de iniciativas de economía social y solidaria. Un conjunto de aproximaciones, soluciones, ¿no?, que abordan muchos de los retos del sector y que plantean metodologías sencillas para adaptar y replicar y escalar estas innovaciones. Eso va a ser un recurso que está ahí disponible, que tenemos que diseminar al máximo porque es muy valioso, ¿no? Y ayuda, como digo, a la transferencia de conocimiento y a la adaptación de ese conocimiento. Pero además contamos con un conjunto de policy briefs, en español, ¿cómo se dice esto? Documentos de posición política que tenemos que reflexionar en los próximos días en cómo convertimos en arietes de la incidencia política en favor de la economía social y solidaria en la región mediterránea de la manera más efectiva posible. Por supuesto que ya han alimentado diálogos regionales, pero su vigencia es máxima y además lo va a ser por un tiempo importante, de manera que tenemos que ver no solo cómo sirven a la incidencia política en favor del avance de la economía social y solidaria, pero también como recomendaciones concretas, operativizables en el marco de nuestra acción cotidiana como organizaciones individuales y como partes de la red que conformamos, ¿no?, internacional, ¿no? Y luego además ha habido un conjunto de webinarios y eventos de diseminación, todos ellos grabados, que vamos a poder también tener disponibles en breve en la plataforma, bueno, y que han servido para expandir la reflexión y el debate mucho más allá de los confines de este, digamos, grupo de organizaciones que hemos trabajado conjuntamente aquí. Yo creo que son un conjunto de recursos, de entregables, si queremos hablar en términos de proyecto, que primero reflejan el compromiso de este conjunto de organizaciones que hemos impulsado MedRiSSE, pero que además contribuyen a la creación de ecosistemas robustos y sostenibles al servicio del avance de la economía social y solidaria en nuestra región. Así que yo creo que aunque una contribución modesta, es una contribución de la que podemos sentirnos orgullosas como equipo y que además sientan las bases para el futuro. Retos que tenemos como colectivo: plantearnos cuál es el recorrido de este laboratorio, cómo lo dotamos, le insuflamos vida, creamos una gobernanza compartida, operamos en lógica de
de cooperativa, de plataforma, si así lo entendemos. Es un espacio que puede abrir las puertas a una lógica de mercado social mediterráneo. Tenemos la tecnología desarrollada que nos permitiría tener intercambios económicos dentro de la plataforma, de manera que pudiéramos intercooperar como agentes de la economía social y solidaria, ofrecernos servicios y productos en la medida en que fuera necesario, intercambiar saberes, hacerlo obviamente de manera gratuita, pero cuando tenga sentido también mediante intercambios económicos. Bueno, y yo creo que es algo que debemos abrazar, que tenemos que plantearnos cómo sostener. Desde Asamblea de Cooperación por la Paz, de entrada ya hemos solicitado a distintas entidades financiadoras que nos apoyan, a la AECIT, a la Unión por el Mediterráneo, apoyo para poder seguir dinamizando y potenciando su capacidad, pero lo planteamos aquí como un reto colectivo. ¿Qué podemos hacer para que la plataforma que aúna el legado del proyecto MedRiSSE se convierta en una plataforma viva y dinámica, interconectada con otros espacios digitales que existen al servicio de la promoción de los valores de la economía social y solidaria? Yo lo dejo aquí. He planteado una serie de dudas para el futuro y le doy la palabra a Joumana, que además seguro que ella andaba preocupada porque dos días, 2 intervenciones, pues uno corre el riesgo de reiterarse. Yo desde luego estoy sintiendo que me reitero demasiado porque ya es mi tercera intervención en estos 2 días, pero seguro que Joumana nos ilumina con planteamientos nuevos. Thank you very much, José. Thank you for the presentation. Esperanza, first I will talk about capitalization, and then I'll share the presentation. Today I wanted to talk about the capitalization experience in the framework of NECBC Med program, and then present the next program that will substitute to NECBC Med, which is Interreg Next Med, with a PowerPoint presentation so you can have more information compared to what I said yesterday. First of all, launching the School of Capitalization for NECBC Med was a new experience. It was the first time that we did it. So honestly, we didn't really know what to expect from this experiment, let's say. So we launched the 3rd call called Capitalization, and we funded 16 projects. And what we understood by capitalization was to build on the experience of previously funded projects, whether in the framework of NECBC Med or other funding entities, to try to make the most of these results. Honestly, I didn't follow most of the capitalization projects, but I would like to share just one example, and maybe it gives you some hints or ideas of probably good practices in this sense. One of the capitalized projects is called Med for Waste. It's about waste management, so it's not social innovation. But what they did, they capitalized on the results of 4 or 5 NECBC Med funded projects. And in waste management, they did many pilots all over the Mediterranean. And in the framework of Med for Waste, they did a catalog, compiling, gathering all the relevant results from these projects. They also designed a massive open course online to train people who would be interested in working in the waste management sector. But they also launched something which I found quite interesting, and it's called mentoring scheme. And this mentoring scheme, basically, it was directed to Mediterranean municipalities. They launched a call to select interested municipalities who want to gain knowledge, training, and get some training on waste management. And they selected 6 municipalities
2 in Tunisia, Mehdiya and Msaken. I'm looking at the Tunisian partner because yesterday she talked about Mehdiya, and by the way, we funded many projects in Mehdiya, but especially on environment and waste management. They also selected 2 municipalities in Lebanon, Aqar al-Atiqa and Qanun al-Nahr, Deir Qanun al-Nahr, and 2 in Jordan, Madaba and Birrain. Birrain is a small village north of Jordan near Zarqa. And what they did, I will give some examples. So in May, I attended the final conference of a strategic project called Reuse Med, and Reuse Med is about promoting the culture of reuse in the Mediterranean. And they did a fantastic work in promoting circuits of reuse in different areas, in clothes, electronic devices, in books, in many things. And they invited people from the municipality of Madaba and all the other municipalities from Lebanon and Jordan, the selected ones, so they could visit on the field and see some site visits and see how they implemented this in Cordoba, but also they had meeting with Sadeco. Sadeco is a public company of waste management in Andalusia, especially in Cordoba. And they really show them exactly how they implement waste management. And it was really relevant because if you think about Tunisia or Jordan and Cordoba, they share common characteristic in terms of how the city is, the historical La Medina or the historical city center, the markets with fruit, vegetables, and I think it's totally different when you go to the north of Jordan. So for me, this is really relevant in terms of sharing common practices in the Mediterranean area between both shores of the sea. And so during nearly 6 months, they send either the mayor or civil servants from the municipalities to learn and see how they could adapt and apply some practices in their own municipalities. So this is just one, I think it's a clever example of capitalizing on previous projects which were about implementing pilots of waste of composting or organic waste management. So yeah, I just wanted to give you this example about capitalization. And now I'm going to switch to the new program. So if you can show the presentation, please. And I wanted also to mention, but I see that he's not here anymore, Samuel Barco. Yesterday, he mentioned something saying that public employees, civil servants, are not prepared to social innovation. And I think it's the same thing regarding many sectors, such as waste management. So that's why I wanted also to link it with the example of Med4Waste, because beyond these exchanges and field visits, they are also organizing training on site in north of Jordan, in Lebanon, to public employees to public employees about waste management, but also to teachers and director of schools, so they can also be trained, and so then they can also transmit this knowledge to the students. Okay, so now let's move to next Med. Can you please go to the following slide? It's not easy. I'm just going to move so I can see the slides while I... Yeah, maybe it's easier. Thank you. Yes.
So Interreg NextMed is the third edition, so to speak, of the EU cooperation program in the Mediterranean between European countries and third countries. So our experience is based on 80 projects funded under NECBC-Med and 95 projects funded under NPCBC-Med, which was the previous period. What are the main principles of our program is really to try to contribute to a better Mediterranean area with more stability, more justice, and also find solutions to common challenges. I really like to underline one of the main principles, which is the co-ownership. Yesterday, the Portuguese partner, Cristina Sousa, mentioned that one of the success of Bela Forest was the appropriation, that people really manage this space in a way that they feel they co-own it and they feel it's theirs. And I think this is really a key point. This is for me what makes the difference between a project that works and a project that doesn't work. If the partners really feel that it's their project, you have better chances that you can achieve relevant results. And co-ownership is present in our program at different levels. On project level, sometimes not, because we have to admit that out of 80 projects, sometimes not all the projects really appropriated their own project, but also at program level in terms of how we decide what we are going to fund. This European program is not decided by Brussels. It's not only people from the European Commission who decide we're going to dedicate 200 million to fund this or that. This program is made of 15 countries. Each country has the same voice. Malta, Algeria, Turkey, each one has the same voice. And the representative of each country sit together and decide what are the priorities. So they do internal consultation in their own countries to see what are the priorities, and then we try to find a consensus about, for the next period, what shall we fund. So maybe some countries would like to fund more on social aspects and other more on the green transition, and then we try to see how we can make everybody happy. So this is why I like to remind that this program is somehow different from other European programs, so that we really try as much as we can to apply the co-ownership and cooperation on equal footing. And also, it's not cooperation and development in the sense that the North transfer knowledge or good practices to the South, but that really benefits both sides. Can you please move on? So the new thing, we are not belonging to the neighborhood policy totally anymore. Now we joined a bigger family called Interreg. Interreg, by the way, has been existed for the last 30 years, and there are about 100 cooperation programs of Interreg. Interreg comes from interregional, so it's cooperation across border, transnational. So for example, you have Interreg between Italy and France, or between Spain and Portugal. So there's a big number of Interreg programs. So now we are joining this Interreg family. And for those who want to know why we call it NextMed, next is not only the next step, but next comes from the N of neighborhood and EXT from exterior. So it's the Interreg program with external neighborhoods. Can you please move on?
Okay, I'm not going, I know we are not, I don't have much time, so I just want to, just for information, we now belong to the strand B, which is transnational program. We are not a cross-border program anymore, but this is the only relevant thing I want to show on this slide, so we can move on. Also, I don't want to explain in details, but just to understand how our program works. So, as mentioned previously, it's not a program managed from Brussels by the European Commission directly. The European Commission delegates the management of this program to a Mediterranean region. So, any eligible Mediterranean region can be candidate to be the managing authority of this program. In this case, it's the region of Sardinia, and the offices of the managing authority are located in Cagliari. So this is like the main body responsible for the management of this program, and we have two supporting offices. We call them branch office. One branch office that is located in Valencia in Spain, where I work, and we cover all the Mediterranean countries on the west side, while there's another branch office located in Aqaba in the south of Jordan, covering all the eastern part of the Mediterranean. So you can understand maybe better who does what. Next slide. So on this map, you can see the eligible regions. If you look at in detail, you will see that we have expanded the eligible regions for Tunisia and Jordan, and Egypt as well. And we have two new countries, Turkey and Algeria. So this is again reminding the main principles and the aim of the program, so we can move on. As you can see, since the first program, we have increased the budget. It indicates 253 million euros, but in fact it's going to be nearly 260 because we receive an extra 10 million euros. I'll tell you why, but this is a secret. It just came in the room. Obviously, some Interreg programs have been suspended between Russia and Ukraine, so this money has been transferred to our program. Next, please. The first one is about a more competitive and smarter Mediterranean, which represents 29% of the total budget. Priority 2, it's a greener, low-carbon and resilient Mediterranean, which represents 42%. So this is also a clear message that we are massively investing in the green transition. The third priority, a more social and inclusive Mediterranean, represents 21% of the budget, while priority 4, about a better cooperation governance of the Mediterranean, has a budget representing 8%. Maybe you cannot see the details from here. Do you want me to explain a bit more about the specific objectives? Priority 3 and 4 would be particularly interesting for... Okay. So, under the priority for a more social and inclusive Mediterranean, we will fund two lines, let's say, two specific objectives, one focused on education, another one focused on health. In terms of education is equal access to inclusive and quality services in education, training, and lifelong learning. And under health, it's gonna be focused on equal access to health care and resilience of health systems, including primary care and also community health care. The last one, priority 4, is a new one for our program to deal with the governance. But here what we mean by better governance in the Mediterranean is to improve the relationship between citizens and local authorities, public entities. Next one.
This is the plan. We still don't know if we're going to do exactly this way, but the idea is to launch 4 calls. The first one, we foresee to publish it in the coming weeks with a budget of 103.6 million euros. So this is like the most important part of the budget will go for the first call. There won't be much time between the first and the second call, while the second call will be really focused on green transition. So I'm looking at those who were maybe planning to present under the second call, but they might rethink the strategy. The third call will probably be on capitalization, and the fourth call is still to be confirmed because I still don't know exactly how they want to draft the consolidation call. Okay, next please. Oh, that's it. So if you have any question and if we have a couple of minutes to answer some question, it would be fine. Otherwise, during the coffee break or later on. Thank you very much. Well, we would really like to continue our work with our Portuguese partner. And I want to ask, in the new next Med, we still have the enjoying regions, or Portugal is part of? As far as I remember, it's only the south part of Portugal. Lisbon is not eligible. As for the adjoining region, honestly, it's a tricky question because I don't know. I can check on my document, but I don't remember. I will check now during the coffee break. Yes. Okay. Do we have a couple of minutes or we are really bad? Okay, because I had initially planned to present another presentation with these details, but I didn't want to expand that much. But maybe if... no, but I have to... Okay, so basically for the first call, you have the minimum requirement is at least one country from what we call Mediterranean partner countries, so outside the EU, and one EU country with a consortium, I think, of 3 countries. This is like the minimum for the first call. Then you have different configuration, but this is mainly this is the idea. I was the least disciplined here. No, I'm saying that here we have a representation of both partnerships, MedRiSSE and MedTown, and so Joumana knows very well our shared trajectory. And where do you see us fitting more exactly if we wanted to continue consolidating our work? Yeah, I will answer, but on personal opinion, and it does not reflect the program because the program should not give an opinion about potential proposals, let's say, or applicants. As knowing what you have done so far, I will definitely see that you would fit better under the priority for a better governance rather than the more social inclusive Mediterranean, because it's focused on health and education, and probably your strong points is more yes, policy dialogue and improving the relationship between citizens and public and local authorities to improve public services.